באמונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין. De regreso con todos ustedes, estudiando por supuesto el grupo que fue a afectar, a perturbar la mente de aquellos creyentes dispersos, los hijos de Efraín que estaban regresando del Ponto de Galacia o de Galuya. Bien, los esenios, estábamos estudiando este grupo de alguna manera religioso, que más bien ellos no tenían ninguna religión en particular, ellos estudiaban todas las religiones que existían o que podían encontrar y trataban de sacar según ellos lo mejor de cada una. De hecho, ellos creían mucho en el ecumenismo, ellos decían Dios es Dios de todos. Ojo, eso es ecuménico. Eso es ecumenismo y eso viene de ahí, de la práctica escénica. Ellos creían en el poder de la mente, ellos creían en la metafísica, ellos creían mucho en el conocimiento, en el gnosticismo. Y de alguna manera ellos consideraban también, por supuesto, y ellos decían que cada religión tiene algo bueno y que de eso bueno había que enseñárselo a la gente. Esa era parte de las reglas de principio que los esenios guardaban. A diferencia de los saduceos, los esenios sí creían en que existían ángeles, que existían espíritus y que se podían comunicarse con ellos desde esta dimensión de la tierra. Y tenían como eslogan fundamental en su creencia, ellos se consideraban guardianes, decían ellos, o dicen ellos, de las diversas enseñanzas religiosas del mundo, tomando lo mejor de ellas. Y precisamente, concluyo, este era un grupo selecto en donde solamente se le permitía entrada a intelectuales. Aquí no entraba todo el mundo, sino los que ellos consideraban intelectuales, estudiosos, eruditos, podían formar parte de su fila. Ellos también, entendiendo lo que estaba ocurriendo en Galuya, fueron a perturbar con estas enseñanzas la mente de los creyentes de Galuya. Muy bien, invito a los hermanos en Yeshua ya. Vamos a tener la escritura abierta. Vamos a abrir nuestras Biblias, como usted le llama, en la epístola de Gálatas, de Galuya. Allí ya vamos a comenzar la disertación versículo a versículo. Ahora entendiendo el contexto que le rodea de la problemática a la cual fue objeto. Ahora sí pues, nos podemos adentrar a conocer en detalle lo que está allí. Y vamos a ver qué nos enseñaron desde los púlpitos, qué nos enseñaron en las diferentes organizaciones al respecto, y vamos a ver lo que ahora Shaul nos está queriendo decir dentro de este contexto, como lo estamos considerando que es el contexto originario, el contexto hebreo. Capítulo 1, vamos al versículo 2, porque el 1 ya lo estudiamos, es a la población a quien se le dirige, que es los de Galuya. Versículo 2, dice a la asamblea mesiánica de Galuya. El versículo 1 se refiere a que Shaul es quien se les dirige, identificándose como el escritor de la epístola. Versículo 3, y este versículo es importante con lo que yo quiero acotar aquí. Misericordia y shalom a ustedes del Elohim el Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Oiga esto, todas las epístolas de Shaul siempre mencionan como saludo shalom, misericordia y shalom, que es el saludo escritural hebreo. Perdónenme, y no estoy en contra de este saludo dentro de un punto de vista, más sí de otro. Nunca dice Dios te bendiga, porque recuerde que la palabra Dios, el título Dios, está referido a Seu, la máxima mitología, la máxima deidad de la mitología griega. Aquí dice misericordia y shalom. Por eso usted nota que cada vez que yo les saludo y me despido, les digo shalom, que significa, entre otras cosas, paz, alegría, prosperidad, salud y todo lo que implica una gama de bendiciones. Eso es lo que significa shalom, que es un saludo típico de la lengua hebrea. De manera que así él les saluda, misericordia y shalom a ustedes del Elohim, hace referencia al Padre Eterno, el Padre, y del Adón, el dueño, no dice Señor. Recuerde que la palabra Señor en los términos hebreos significa Baal, y en la connotación castellana es referido a un título de respeto a los semejantes. Por eso tampoco le decimos Señor, porque Él no es semejante a ninguno de nosotros. Él es superior, infinitamente eterno. Por eso le decimos Adón o Adonai. O le decimos sencillamente el Eterno, para no ofenderlo, poniéndolo al nivel de los demás. Y eso usted lo consigue en el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 16 y 17. Usted lo puede revisar en la Escritura, los hermanos en Yeshua. Muy bien, por eso luego dice el versículo 4, quien murió, refiriéndose a Yeshua, porque dice misericordia y shalom a ustedes del Elohim el Padre y del Adón, Yeshua HaMashiach.
quien murió por nuestros pecados. Y aquí está algo bien interesante. Es importante saber por qué Shaul encabeza dentro de la gama de saludos el hecho de que Yeshua murió por nuestros pecados, porque ahí está la esencia de cómo podemos ser salvos, reconociendo primero que Yeshua murió por nuestros pecados. Y esto le va a dar contrapeso a lo que estaban enseñando los fariseos, los saduceos y los esenios de Qurán, que ellos decían que había que circuncidarse para ser salvo, lo cual no es así y desde aquí los explicamos, y que la circuncisión tiene su lugar dentro de la obediencia a la Torah en la Escritura. Dice por eso que Yeshua murió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos. Y aquí hay una palabra bien interesante y yo quiero que usted la subraye en su Biblia. Yeshua nos salvó del malvado sistema del mundo presente. Esa palabra, sistema malvado del mundo presente, está haciendo referencia a estas religiones, a este sistema religioso que estaba imperando en el momento. Estos tres grupos religiosos que se levantaron en aquella sociedad y que fueron a perturbar a estos creyentes que estaban regresando a la raíz de su fe. De manera que entonces ya tenemos un aspecto bien interesante presente en lo que Shaul está refiriéndose. Entonces dice que Yeshua murió por nuestros pecados para podernos salvar del malvado sistema del mundo presente en obediencia con la voluntad del Padre. A Él sea gloria por siempre. Amén, amén. Termina el versículo 5. De manera que yo pido a todos los hermanos en Yeshua la importancia de ir entendiendo cada versículo que nosotros vamos estudiando en la Escritura. Y que siempre les pido, como lo he dicho una y otra vez, no permita que le saquen un texto del contexto y se lo expliquen aislado, porque le van a explicar es un pretexto. Tiene que tener usted bien presente todos estos aspectos contextuales, históricos del momento, cuando Shaul escribe, para poder entender lo que aquí se está suscitando. De manera pues que, dicho esto, podemos continuar con el avance. Y fíjense ustedes, ¿no? Cosas que se nos presentan aquí y nosotros estamos en vivo. Voy a revisar porque estas láminas hasta hace unos minutos las revisé y estaban todas bien. Y ahora me aparecen en blanco 3 láminas importantísimas que tienen que ver con el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Y yo voy a ubicarlo aquí porque puedo ubicar afortunadamente la escritura. Yo trato de montar los pasajes detalle a detalle en las láminas. Sin embargo, cualquier situación que se presente tenemos las alternativas, ¿no? Que nos pueden colocar cuando estudiamos y nos tenemos que abocar. Y fíjense ustedes, para eso tenemos estas herramientas. Para eso tenemos esta herramienta como la Sefer Dabar y el estudio de la Torah. Fíjense ustedes a todos los hermanos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estas herramientas, por supuesto, nosotros vamos a acudir a ellas para yo tener una claridad de ir versículo a versículo, porque no quiero que se nos pase ningún detalle de esta epístola tan mal interpretada, tan mal usada dentro de la fe del cristianismo sobre todo. Y de allí que nosotros quisiéramos estudiar todas las epístolas aquí, todas sin excepción. De verdad yo quisiera, dentro de mis posibilidades de tiempo y de mis posibilidades humanas y físicas, estudiarlas todas. Sé que no nos va a ser posible, y menos versículo a versículo. Recuerden que son 13 epístolas y cada epístola tiene una buena cantidad de versículos y no nos va a ser posible, pero sí quiero aprovechar al máximo, estando aquí, a pesar de estas situaciones que se nos puedan presentar, técnicas de última hora. Yo entiendo también lo que puede estarse ocurriendo, etcétera. Muy bien, ya creo que logramos recuperar parte de las láminas. Necesitaba leerles a ustedes, pero usted tiene su Biblia ahí abierta y vaya al versículo 5, vaya al versículo 5. El versículo 5 dice: Él sea la gloria por siempre y para siempre. Ahora vaya al 6, dice, y aquí está, fíjense usted lo importante de este versículo. Shaul dice: estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la misericordia del Mashiach, a volverse a otras supuestas buenas noticias. Interesante este versículo tan medular. Y por eso pues ya entiendo que pudo haber estado ocurriendo que yo no leyera este versículo. Perderíamos la esencia de esta epístola. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros, le dice él a Galuya, de que ustedes se quieran apartar. Cuando él usa esta expresión, él no lo está diciendo como parte de quien le salva, sino como el instrumento que fue usado para
darles el conocimiento de salvación a través del Mashiach, y para volverse a otras supuestas buenas noticias. ¿Cuáles eran esas supuestas buenas noticias? Los que le estaban enseñando los fariseos, los saduceos y los esenios de Qurán, que ya vimos que enseñaban ellos. Ahora él dice que en realidad en lo absoluto no son buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos, este grupo de personas que ya les hablé, los están acosando, tratando de pervertir las genuinas buenas noticias de Yeshua. Y aquí ya por razones de que tenemos que terminar el segmento, la palabra buenas noticias, una palabra clave, en hebreo eso es besorot, y que en la traducción griega es evangelio. Evangelio. Buenas noticias es la palabra originaria besorot, que significa buenas noticias para la salvación. Esta gente estaba trayendo una supuesta buenas noticias, que Shaul dice que lo que estaba en sí eran perturbando lo genuino de las buenas noticias que él sí estaba presentando. Y al regreso, por favor, versículo 8, que vamos a tener bien presente, que nos conecta con el versículo 7, lo cual no son ninguna buenas noticias, sino que están pervirtiendo las genuinas. ¿Cuáles son las genuinas buenas noticias? Eso lo vamos a responder al regreso en nuestro siguiente segmento. אני מאמין באמונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין